Entonces, con eso, si quieren, empezamos con el caso de Colombia. Entonces, invitaría a Elías Gelo Molina, que él es ecólogo de la Universidad Javeriana, especialista en sistemas de información geográficos de la Universidad Distrital de Francisco José de Caldas, y pues en su recorrido ha tenido interés de investigaciones, se centran en el uso y la recopilación de sistematización y análisis de información espacial y cartográfica, con énfasis en sistemas de información geográfico participativos e interpretación de atributos del paisaje para apoyar la toma de decisiones desde las comunidades. Su experiencia ha sido en la caracterización de la tenencia de la tierra de comunidades étnicas y los mecanismos de gobierno propio que permiten la conservación de ecosistemas, además de la construcción de información para litigio estratégico sobre territorios estratégicos para la conservación del buen vivir de las comunidades. Entonces, Elías, por favor, tienes tú 15 minutos y te vamos a señalar cuando falten 2. Muchas gracias, Clemen. ¿Me confirman que me están escuchando bien? Sí. Sí. Listo. ¿Y que también están viendo mi pantalla? Sí. Listo, excelente. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias por el espacio que hoy nos brindan acá para poder presentar la experiencia que tenemos desde distintos espacios que hemos trabajado en el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos. Me gustaría partir precisamente de poder contarles que el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos es una instancia de investigación adscrita al Departamento de Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana en Bogotá. Llevamos más de 10 años trabajando en el reconocimiento de derechos territoriales, ordenamiento y gobierno propio, la titulación colectiva en el país, la protección territorial y sobre todo las apuestas que hay en términos de conservación de las comunidades rurales en Colombia. Acá un mapa, porque de eso se trata la sesión, sobre los distintos sitios donde hemos trabajado en el país. Principalmente hemos centrado nuestros esfuerzos de investigación en el Caribe colombiano, en la zona de los valles interandinos, y últimamente hemos estado trabajando también en el piedemonte amazónico. El observatorio ha trabajado, digamos, en distintos proyectos, pero me gustaría presentarles este que recoge varias de las metodologías que hemos utilizado para hacer demarcación y delimitación territorial. Este proyecto es un proyecto que se hace de manera colectiva con distintos actores que les voy a mostrar más adelante, pero es un proyecto que está centrado principalmente en la titulación colectiva y protección de territorios afrodescendientes y que tiene una incidencia nacional. Este proyecto inicia en el 2016 con una revisión de las bases de datos que tenía el Estado colombiano sobre la titulación colectiva en el país. Unas bases de datos que no decían mucho, pero que gracias al trabajo que hicimos de manera articulada con las organizaciones sociales, logramos pues estimar que aproximadamente había 271 solicitudes de titulación colectiva sin atender en el país. A raíz de esto, digamos que se genera un debate a nivel nacional sobre esta información, y esto permite que arranque el proyecto con una primera fase de avance en los procesos de titulación, pero también de documentación de esos procesos. Y actualmente estamos ya en otra fase, trabajando ya con muchos de las lecciones aprendidas que hemos tenido del proyecto. Este proyecto tiene como principales objetivos el acompañamiento a los procesos de titulación, la salvaguarda de los territorios que ya están titulados y el incremento de la información disponible, pero me gustaría centrarme precisamente en estos dos que señalo allí, que es el acompañamiento a los procesos de titulación y el incremento de información, porque es allí donde hemos tenido mayor experiencia de cartografía. Este primer objetivo, que es el objetivo central de este proyecto, es lograr el reconocimiento por parte del Estado colombiano de los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes, y para eso varias partes del proceso requieren de información cartográfica y de demarcaciones y delimitaciones que deben hacer las comunidades y que luego el Estado llega a los territorios para poder comprobar esa información. Y adicionalmente tenemos un objetivo en el que trabajamos, digamos, de manera más fuerte, que es el incremento de la información de todas esas solicitudes que hay a nivel nacional. Acá algunos resultados que son relevantes. En Colombia,
En este momento hay un 63% de consejos comunitarios afrodescendientes, que es la forma de organización de las comunidades negras en Colombia, que no tienen la titulación o el reconocimiento de los derechos territoriales, versus un 37% que sí. Y hablamos de procesos que llevan ya más de 20 años casi, en los que no se ha podido avanzar. Y hablamos de personas que pueden haber iniciado el proceso y en este momento no están o ya fallecieron sin ver que el proceso tenía un avance en sus territorios. ¿Cómo se estructura el trabajo que hacemos desde el observatorio en este y en otros proyectos? Es un trabajo de campo y de recopilación de datos que parte principalmente del conocimiento que tienen las comunidades de su territorio y en el que aplicamos algunas metodologías de construcción de información como la cartografía guiada, en la que partimos de algunos mapas ya diseñados para poder llevar esta información a una negociación con las instituciones del Estado, pero no dejamos de lado la información que ya hay construida por las comunidades y por el Estado para poder entender cuál es la planeación que se hace sobre esos territorios. Adicionalmente, hacemos análisis espacial, que en algunos casos permite echar un poco para atrás en el tiempo de cómo eran esos territorios o cuáles son las principales características que tienen esos territorios, y también una gestión de datos en el sistema de información que se puede consultar de manera abierta todo el tiempo con el acompañamiento de las organizaciones de base, de las redes de organizaciones que hay y por supuesto de otras organizaciones o la academia misma que trabaja en este proceso. Brevemente, estas son algunas de las metodologías que utilizamos para construir este sistema. Sabemos que una de las bases es poder recoger información, pero la otra también es lograr llegar a que las personas interesadas en los procesos la consulten. Para eso tenemos eh, algunos formularios en los que recogemos información más cualitativa de las formas en que se hace la agricultura, de cuándo se hacen recolecciones de ciertas especies, de fibras, de hojas, de frutos, en dónde se hacen, si hay crías de especies, si se realiza ganadería. Hacemos recorridos en el territorio con algunos aplicativos que nos facilitan la construcción de información y que nos facilitan hacer la transferencia de esta información a las comunidades, porque digamos que hay una ventaja en este momento, y es que muchos ya tienen acceso a smartphones o a tablets o demás, entonces hacemos como unos talleres de cómo podemos también convertir eso en unas herramientas de recolección de información. Trabajamos con cartografía social, principalmente con cartografía guiada para poder, por ejemplo, hacer las delimitaciones y conocer cuáles son los límites que las comunidades entienden de sus territorios. Y también acompañamos con un trabajo más técnico de análisis espacial para conocer transformaciones de los sitios que han habitado, sobre todo en el marco del conflicto armado en Colombia que ha llevado al desplazamiento a tantas comunidades rurales y afrodescendientes. Acá están involucrados distintos actores. El actor principal es el Proceso de Comunidades Negras, que es una de las organizaciones sociales afrodescendientes más grandes del país y es quien lidera el proceso. Estamos la Universidad Javeriana como apoyo técnico y esto es financiado por The Taylor Facility. Y esta, digamos, alianza permite que consejos comunitarios, organizaciones locales e instituciones públicas apuntemos hacia un mismo lugar, y es el reconocimiento de derechos territoriales, pero esto solo funciona en la medida en que podemos tener una información de calidad que facilite la caracterización y el conocimiento de esos territorios a los que vamos a titular. Algunos desafíos, y acá les presento un mapa de precisamente de los ejercicios que hemos hecho. En algunos casos utilizamos hasta WhatsApp para poder ubicar y mandar un punto geográfico donde está aproximadamente las comunidades. Y acá les presentamos un mapa de esos resultados que hemos tenido en términos de ubicar esas solicitudes de reconocimiento de la tierra. Pero esto tiene algunos retos que hemos encontrado en el camino, por ejemplo, los cambios de gobierno y de líneas institucionales que hemos tenido, la constante tensión con la propiedad privada que hay en los territorios, y precisamente la cartografía ayuda mucho a conocer y a prepararse en esas visitas que se hacen ya a territorio para poder llegar con algunas respuestas a lo que encontramos, digamos, desde acá, desde las oficinas. Hay una fuerte informalidad de la tenencia de la tierra en el país y es muy complejo construir la información en términos de expectativas territoriales de las comunidades porque hay muchos actores que se cruzan en esos territorios, pero la cartografía permite visibilizar y sacar esos conflictos para que se puedan
resolver precisamente con los actores que están en estos territorios. Uno de los objetivos también de este proyecto tiene que ver con algo que se denomina la documentación de buenas prácticas, y esto consiste en poder ver cuáles de los instrumentos, de las metodologías o de las respuestas que hemos tenido a esos desafíos han sido exitosos y permiten impulsar otros procesos dentro de los territorios. Más allá de los instrumentos y metodologías, la identificación preliminar y la demarcación de los territorios es muy importante en la medida en que podamos cruzar esa información con la información oficial que tiene el Estado, porque esto es un proceso administrativo que desarrolla el Estado colombiano y por tanto ellos cruzan su información con la información que tienen de sus instituciones. Entonces, esto nos permite saber cuáles son esas características de esos datos y cómo podemos construir estrategias administrativas, estrategias jurídicas o estrategias de construcción de información previas para que cuando lleguemos al proceso clave, que es este proceso de titulación, avance de manera concreta con las herramientas que tiene el Estado. De acá sería un sistema de información y les dejaré los links para que consulten, digamos, con más calma y a mayor profundidad lo que ha salido de este proyecto, pero ese sistema de información ha facilitado también a las mismas comunidades que vean que en sus territorios están ocurriendo procesos que de otra manera no sabrían. Por ejemplo, adjudicaciones de títulos mineros que ellos no conocían y que cuando se va a hacer el proceso de titulación colectiva se ponen trabas burocráticas para que no avance, aun cuando las comunidades ni siquiera estaban consultadas o informadas de estos procesos. La participación institucional es clave y más en el momento en el que estamos en el gobierno de Colombia, y esto es otra de las lecciones aprendidas que nos deja este proceso. Es clave el rol de estas organizaciones porque son ellos quienes conocen el territorio y son ellos quienes pueden caracterizar y decirnos qué podemos ver en esos territorios. Hay oportunidades de conservación, que es uno de los objetivos también grandes que tenemos desde el observatorio. Entonces, allí se pueden ver cuando se usan cartografías detalladas y cuando utilizamos también la información que las mismas comunidades construyen, sobre todo porque ya tienen acuerdos de conservación. Otra cosa es que no los conocemos desde otras instancias. Y la documentación de estos procesos permite que logremos avanzar en el reconocimiento, pero también que otros procesos que tienen similares características puedan tomar la ruta que se toma desde los procesos que han tenido éxitos para aplicarlas. Es, digamos, un poco corto poder contar en este tiempo lo que se hace desde este proyecto. Son muchas las metodologías y demás que usamos, pero precisamente tenemos estas páginas que les compartiremos para que puedan consultar la información. De allí hemos sacado cartillas metodológicas, tenemos el sistema de información tanto del proyecto como de otros proyectos que acompañamos el observatorio, sobre todo una documentación muy robusta sobre las herramientas que hemos utilizado, cuáles nos han funcionado y cuáles definitivamente no, y cuáles han sido los resultados en términos de investigación, pero también en términos de incidencia política, que creemos que es uno de los elementos más relevantes para poder avanzar con la deuda histórica que hay de las comunidades afrodescendientes y las comunidades étnicas, no solo en Colombia, sino en todos los países que me imagino que hacen parte también de este ciclo de formación. Dejo por ahí y muchas gracias por el tiempo y por la posibilidad de poder presentar este proyecto.